Mi nombre es Carmen. Tengo 62 años, pero si me preguntas, te diría que me siento como si tuviera 35. Siempre he creído que la edad es solo un número y que cuidarse es una manera de honrar la vida. Mi rutina diaria incluye comer sano, mantenerme activa con clases de baile y yoga, y cuidar de mi cabello con productos naturales. Quizás por eso a menudo escucho comentarios de que parezco más joven de lo que soy. Mis vecinas dicen que tengo un espíritu jovial, una alegría que no se desvanece con los años. Y yo en secreto pienso que esa alegría proviene de la manera en que me he esforzado por encontrar la belleza en los detalles cotidianos. Hace poco recibí un correo electrónico de mi prima mayor, Elena. Desde que éramos jóvenes siempre fuimos muy cercanas, a pesar de nuestras personalidades. Ella siempre más reservada y analítica, y yo más sociable y optimista. Compartimos un lazo que el tiempo no ha roto, pero ese mensaje tenía algo diferente. En cuanto leí sus palabras en la pantalla, sentí que estaba nerviosa. «Carmen, necesito que vengas a verme», escribió casi sin pausas, su ansiedad notándose en cada frase. «Quiero que observes la nueva galería que estoy planeando y pases unos días conmigo aquí en la costa. Además, hay tantos cuadros que seleccionar y Javier no regresará hasta dentro de 3 días. Necesito tu opinión, por favor». No pude evitar sonreír. Desde que éramos niñas, Elena siempre había tenido una pasión por el arte. Recuerdo cómo pasaba horas en el museo, admirando las obras maestras y soñando con tener su propia galería algún día. Y ahora, décadas después, su sueño finalmente se había hecho realidad. Había comprado una casa junto al mar con su esposo y estaba repleta de ideas para crear un espacio para exponer arte. Por supuesto que sí, Elena. Necesitaba un descanso del tráfico y no hay mejor lugar que contigo. Respondí, sintiendo un pequeño latido de emoción. El viaje a la costa fue un placer en sí mismo. Dejé atrás el ruido de la ciudad y me sumergí en caminos llenos de pinos altos, campos de lavanda y pueblos blancos que parecían sacados de una novela. Respirar ese aire salado y sentir la brisa del mar acariciando mi rostro era como una caricia para el espíritu. Me sentí renovada, revitalizada. Al llegar, vi a Elena esperándome en el jardín de su casa. Sus ojos brillaban de entusiasmo y su sonrisa me recibió como un ramo de flores. «Carmen, ya llegaste», swingó mientras corría por cine a abrazarme. «Y tú, mira, pareces una estrella de cine», le respondí entre risas. La casa era preciosa, pequeña pero llena de toques que mostraban el gusto de mi prima. Macetas de geranios adornaban las ventanas y en el aire se sentía el aroma a sal y flores silvestres. Detrás de la casa se extendía un estudio con caballetes y lienzos. Elena me contó sobre su proyecto de crear un lugar para exposiciones de artistas locales y eventos culturales. Es amor a primera vista, Carmen. Cuando vi este lugar, supe que era aquí. Me da vida cada día, dijo Elena con una ternura que nunca antes había notado en ella. El resto del día lo pasamos conversando y disfrutando de la calma de la costa. Comimos en el balcón con vistas a las olas que rompían en la playa. El sol brillaba con intensidad y el sonido de las gaviotas completaba la escena perfecta. Elena, siempre inspirada, no dejaba de contarme los planes que tenía para el lugar. Construir un pequeño taller, ampliar el estudio e incluso organizar clases de pintura para los adultos mayores del barrio. «Tienes un alma imparable, Elena». «No sé cómo lo haces», le dije, admirando su energía. «¿Y tú, Carmen? Siempre tan radiante, tan alegre». «Eres como un ejemplo para mí», respondió, haciéndome sonreír. Por la tarde, ayudé a Elena a colgar algunas pinturas en las paredes. Elegimos nuevos marcos para los cuadros, ordenamos el estudio y preparamos una merienda ligera pero deliciosa.
Mientras trabajábamos, reíamos como cuando éramos niñas, recordando nuestras aventuras y los sueños que teníamos en ese entonces. Fue un recordatorio de lo importante que es cuidar a las personas que queremos. Cuando llegó la noche, el cielo se iluminó con miles de estrellas. No recordaba la última vez que había visto un cielo tan limpio, tan lleno de magia. Sentadas en el balcón con una copa de vino, observamos en silencio la inmensidad de la noche. Había algo especial en ese momento, algo que me hizo sentir agradecida por estar allí. Gracias por venir, Carmen. No sabes cuánto significa para mí que estés aquí, dijo Elena, rompiendo el silencio. Gracias a ti por invitarme. Lo necesitaba más de lo que pensaba, respondí sinceramente. Cuando finalmente me fui a la habitación de huéspedes, me sentí más relajada de lo que había estado en meses. El suave susurro del mar, el olor a madera y el canto lejano de los grillos me abrazaron, permitiéndome conciliar un sueño reparador. Apagué la luz pensando en lo afortunada que era por tener a Elena, por estar en ese lugar y por poder disfrutar de esos instantes de calma. Lo que no sabía era que esos días, que parecían tan normales y tranquilos, marcarían el comienzo de un capítulo sorprendente en mi vida, uno que cambiaría mi visión de mí misma y de todo lo que creía saber. El sol apenas comenzaba pulpo a asomarse por el horizonte cuando me desperté. Una suave luz dorada se filtraba a través de las persianas, iluminando las delicadas conchas marinas que había en la mesa de noche. Miré el reloj de la pared. Eran las 6:30 de la mañana. Sabía que Elena seguiría durmiendo, así que decidí levantarme con cuidado para no despertarla. El aire de la mañana era fresco y puro, lleno del aroma del mar y de las flores del jardín. Después de lavarme la cara y recoger mi cabello en una coleta, salí al balcón con un chal ligero sobre los hombros. La paz de la costa era abrumadora en su belleza. Todo parecía inmóvil, como si el tiempo se detuviera para admirar la serenidad del momento. Mis pasos me llevaron por el sendero de arena que rodeaba la casa hasta llegar al estudio detrás de la propiedad. El interior del estudio estaba envuelto en sombras, con un tenue rayo de luz entrando por una ventana de cristal en la parte superior. El olor particular de la pintura y el barniz me envolvió, una mezcla de colores y creatividad que me resultó estimulante. Mientras caminaba entre los caballetes y los cuadros, noté cómo algunas obras ya estaban expuestas, mostrando sus colores o descubriendo sus formas. Al final del estudio, en un rincón apartado de los demás, encontré una pequeña estructura donde Elena guardaba sus esculturas. Es joven aún, pero tiene una pasión y un talento que te dejarían sin palabras, había dicho Elena con una mezcla de orgullo y cariño. Me detuve frente a la puerta de la pequeña estructura, apoyando las manos en la madera. Allí estaban las esculturas de arcilla. «Hola a todos», susurré como si temiera romper el silencio. Los objetos no se movieron. Inspirada por su calma aparente, me armé de valor para abrir la puerta de la estructura y entrar. Al principio me limité a observarla desde una distancia prudente, maravillada por su tamaño y variedad. Sin embargo, poco a poco fui acercándome, estirando la mano hacia su superficie. Cuando mi palma finalmente tocó su piel, sentí una calidez inesperada, una conexión que no podía explicar. Las esculturas no se apartaron, en cambio permanecieron inmóviles, como si disfrutaran del contacto. «Eres una buena obra, ¿verdad?», Swing dije en voz baja mientras continuaba acariciando su superficie. Cada movimiento de mi mano parecía ser recibido con una tranquilidad que contrastaba con la energía que Elena había descrito. Sin embargo, mientras la acariciaba, una sensación extraña comenzó a instalarse en mi mente. Era un pensamiento que no debería estar allí, algo que intenté desechar de inmediato. «Es solo una obra, Carmen», me dije a mí misma,
pero la idea persistía como una sombra que se negaba a desaparecer. Me alejé un paso sintiendo cómo mi corazón latía más rápido de lo normal. «Esto es ridículo», murmuré buscando el aire fresco del exterior para calmarme. Caminé por el jardín tratando de enfocar mi atención en el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. El resto del día transcurrió en una mezcla de actividades y silencios incómodos. Elena y yo nos dedicamos a organizar la casa, limpiar el estudio y preparar comida para la cena. Ella estaba de buen humor, hablaba sobre sus planes para expandir la galería y organizar un pequeño evento para los artistas de la región. Yo la escuchaba, asentía y sonreía, pero mi mente seguía atrapada en el estudio, en esos momentos con las esculturas. Intenté distraerme con el trabajo, pero incluso mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, la imagen de su superficie seguía persiguiéndome. Cuando llegó la noche, la cena fue tranquila. Elena parecía agotada por el día y pronto se retiró a su habitación, dejándome sola en la sala. Me senté junto a la ventana mirando cómo las olas rompían en silencio y dejé que mi mente divagara. Recordé el tacto de la obra, la calidez de su superficie y la conexión inexplicable que había sentido. ¿Por qué me afectaba tanto? Era un pensamiento que no podía permitirme tener, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más presente estaba. Finalmente, apagué las luces y me dirigí a mi habitación. Me recosté en la cama, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas entre las sábanas sintiendo cómo mi mente se llenaba de preguntas que no podía responder. Cerré los ojos tratando de concentrarme en la respiración lenta y constante, pero la imagen volvía una y otra vez, como un susurro que no podía ignorar. Era una sensación que no comprendía, pero lo que sabía era que debía enfrentarla. Sin embargo, en ese momento lo único que podía hacer era esperar a que la noche me trajera la calma que tanto necesitaba. Al amanecer, un suave golpeteo en la puerta de mi habitación me despertó. Era Elena, ya vestida y lista para salir, con una expresión algo preocupada pero serena. «Carmen, tengo que ir al pueblo a buscar a Javier. Parece que las cosas en su trabajo se complicaron y necesita ayuda con unos informes. Además, aprovecharé para comprar algunas cosas que necesitamos en la casa. No creo que regrese hasta mañana por la tarde», me explicó mientras me alcanzaba una taza de café recién preparado. «¿Te sentirás cómoda quedándote sola? No quiero que esto te suponga una molestia». «Claro, Elena. Este lugar es tan tranquilo que seguro estaré bien. Además, creo que un poco de soledad me vendrá bien», respondí con una sonrisa tranquilizadora. Elena suspiró aliviada. «Gracias, Carmen. Solo te pido un favor. No olvides clasificar los cuadros nuevos. Es una prioridad. Y asegúrate de que esté todo tranquilo en la casa». «Descuida. Todo estará bajo control», le aseguré. Pasé la mañana ocupándome de pequeños quehaceres. Ordené la cocina, regué las flores del jardín y leí un par de capítulos de una novela que había traído conmigo. Pero a medida que las horas avanzaban, una inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Una especie de anticipación que no podía justificar. Era como si algo me llamara, como si una fuerza invisible tirara de mí hacia el estudio. Finalmente, poco después del almuerzo, decidí que era momento de clasificar los cuadros. Caminé hasta el estudio con una libreta de notas y un lápiz en los brazos, escuchando el crujido de la arena bajo mis pies y el suave murmullo del viento entre los árboles. Al entrar, el aire tenía esa mezcla familiar de mar, pintura y arte. Me senté en un taburete de madera y abrí la libreta de notas. Comencé a dibujar un boceto de la galería, anotando las ideas que me venían a la mente.
pero mi atención se desviaba constantemente hacia la estructura donde guardaba las esculturas, la cabeza dándome vueltas con esa idea que me inquietaba la tarde anterior. Había algo en su mirada que parecía escrutar, como si intentara descifrar mis pensamientos más íntimos. Sentí un leve estremecimiento, una mezcla de curiosidad y respeto mientras me acercaba lentamente para ver de cerca las esculturas. La pasión y el deseo me habían atrapado en un torbellino del que no quería escapar. Cada segundo que pasaba era un desafío al tiempo, una lucha por prolongar un instante que sabía que no podía durar. Cuando mi cuerpo ya no pudo más, me aparté lentamente. Sentía el sudor en mi piel y el calor en mi rostro mientras intentaba recuperar la compostura. Permanecí allí unos instantes más, contemplándolo, intentando comprender lo que acababa de suceder, pero las palabras no llegaban. Solo quedaba la sensación de haber cruzado un umbral del que ya no había regreso. Salí tambaleándome. Sentía cada fibra de mi ser vibrar con una intensidad desconocida, como si el encuentro hubiera despertado algo dormido en lo más profundo de mí. Al llegar a mi habitación, me dejé caer sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. El cansancio me envolvió de inmediato, como si todo mi cuerpo hubiera colapsado bajo el peso de las emociones del día. Cerré los ojos sintiendo cómo el sueño me arrastraba lentamente hacia un lugar donde las preguntas y las dudas no tenían cabida. No sabía qué significaba lo que había sucedido, ni qué consecuencias traería, pero en ese momento solo quería descansar, dejar que la oscuridad me envolviera y me diera un respiro. El sol asomaba tímidamente por el horizonte cuando me desperté al día siguiente. Había dormido profundamente, pero al abrir los ojos un torbellino de pensamientos me golpeó como una ola. Las imágenes del día anterior estaban grabadas en mi mente, vívidas y llenas de una intensidad que me sobrecogía. Me levanté lentamente sintiendo cómo un leve temblor recorría mi cuerpo. Era como si mi interior estuviera dividido entre el desconcierto y una atracción irresistible que no podía negar. Bajé a la cocina donde un café recién hecho me ayudó a despejarme un poco. La casa estaba sumida en un silencio casi absoluto roto, solo por el canto de los pájaros en el exterior. Sabía que el día estaría marcado por la espera de Elena, quien debía regresar por la tarde. Hasta entonces, el tiempo parecía extenderse como un abismo lleno de posibilidades. Intenté distraerme con pequeñas tareas. Limpié la sala, coloqué flores frescas en un jarrón y revisé mi teléfono para leer algunos mensajes, pero nada conseguía apartar mi mente del estudio. Era como si cada rincón de mi conciencia estuviera impregnado de su presencia. Cada minuto que pasaba alimentaba un deseo que no entendía, pero que ya no podía ignorar. Finalmente, alrededor del mediodía, me rendí. Sabía que era inútil seguir luchando contra lo inevitable. Me puse una chaqueta ligera, ya que el día era algo fresco, y caminé hacia el estudio. Mis pasos eran lentos, deliberados, como si cada uno fuera una decisión consciente que me acercaba a algo prohibido, pero irresistible. El sonido de la arena bajo mis pies y el suave susurro del viento eran los únicos testigos de mi avance. Cuando abrí la puerta, estaba allí tan imponente como siempre. Su figura parecía ocupar todo el espacio y buscó mis ojos de inmediato. Sentí un nudo en la garganta mientras me acercaba lentamente llevando conmigo una libreta de bocetos donde pretendía organizar ideas para mejorar el lugar. Él inclinó la cabeza hacia mí como si reconociera mi voz y aceptara mi presencia. Había algo en mí que respondía a una invitación tácita, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. El tiempo pareció detenerse en ese momento. La luz que se filtraba a través de las rendijas del estudio pintaba sombras suaves sobre nosotros, creando un ambiente casi onírico. Mi respiración se volvió más lenta,
y mis movimientos más instintivos. En algún momento la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Elena podría regresar en cualquier momento. Miré mi reloj y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Quedaban menos de 2 horas antes de que su coche apareciera por el camino de arena. La idea de ser descubierta debería haberme llenado de miedo o vergüenza, pero sorprendentemente no sentí nada de eso. Era como si el momento presente fuera lo único que importara, como si todo lo demás quedara relegado a un segundo plano. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba cruzando líneas que no deberían cruzarse, pero no podía detenerme. La pasión y el deseo me habían atrapado en un torbellino del que no quería escapar. Cada segundo que pasaba era un desafío al tiempo, una lucha por prolongar un instante que sabía que no podía durar. Finalmente, cuando mi cuerpo ya no pudo más, me aparté lentamente. Sentía el sudor en mi piel y el calor en mi rostro mientras intentaba recuperar la compostura. Él permanecía tranquilo, observándome con esos ojos oscuros que parecían contener todos los secretos del universo. Dejé los bocetos ahí y salí del estudio. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro mientras caminaba de regreso a la casa. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Entré en la casa, me lavé las manos y la cara y cambié mi ropa para eliminar cualquier rastro. Sabía que Elena llegaría en cuestión de minutos y no podía permitir que sospechara nada. Me senté en la sala con una taza de té intentando calmar mi respiración y mi pulso. Apenas había pasado media hora cuando escuché el sonido del motor de su coche acercándose. Respiré profundamente tratando de borrar cualquier indicio de mi agitación. Cuando Elena entró por la puerta, la recibí con una sonrisa tranquila como si nada hubiera sucedido. «Carmen, qué alivio estar de vuelta», dijo Elena dejándose caer en una silla mientras dejaba su bolso sobre la mesa. «¿Cómo estuvo todo aquí? ¿Todo bien con las obras?» «Todo estuvo perfecto. Las obras están en orden y todo está tranquilo», respondí con una voz tan serena como podía. «Sí, todo está bien». Ella me sonrió sin notar nada fuera de lo normal y comenzó a contarme sobre su día en el pueblo. Yo la escuchaba sintiendo y respondiendo cuando era necesario, pero mi mente seguía atrapada, en esos momentos que parecían pertenecer a otra realidad. Sabía que esos instantes estaban destinados a quedar como un secreto, enterrados en lo más profundo de mí, pero también sabía que nunca los olvidaría. Habían cambiado algo en mí, algo que todavía no podía comprender, pero que me acompañaría para siempre. La luz del atardecer tenía la estancia de tonos cálidos mientras nos sentábamos alrededor de la mesa. Elena había preparado una cena sencilla pero deliciosa, y Javier, su esposo, acababa de regresar con una botella de vino que había comprado en su viaje al pueblo. El ambiente era relajado, lleno de risas y conversaciones ligeras. Elena y Javier hablaban de sus planes para la propiedad, de las mejoras que harían al estudio y del pequeño jardín que ella había empezado a cultivar. Yo escuchaba con atención, participando de vez en cuando, pero mi mente estaba distraída. Aunque hacía esfuerzos por parecer tranquila, sentía un peso sobre mí, una mezcla de culpa y tensión que no podía ignorar. Cada vez que Elena mencionaba las esculturas o la libreta con los bocetos, un escalofrío me recorría la espalda. ¿Sospechaba algo? ¿Había notado algún cambio en mí? Intentaba convencerme de que estaba siendo paranoica, pero no podía evitar sentirme observada. Javier, ajeno a mi inquietud, se levantó para buscar más vino y comentó algo sobre lo bien que se veía la casa con las pequeñas reformas que habían hecho. Elena asintió, sonriendo ampliamente. «Todo ha sido un trabajo en equipo», dijo mirándome con cariño. «Y tenerte aquí, Carmen, ha sido como un regalo. Siempre eres tan organizada y serena,
Realmente esta casa parece más completa contigo. Le devolví la sonrisa, pero sus palabras hicieron que mi corazón se apretara. El elogio parecía sincero, pero no podía evitar sentir que había algo más en su tono, una sutileza que no podía descifrar. La conversación continuó hasta que la botella de vino quedó vacía, y los tres nos sentimos lo suficientemente cansados como para despedirnos. Javier bostezó mientras se levantaba de la mesa y anunció que se iría a dormir, dejando un beso en la mejilla de Elena antes de desaparecer por el pasillo. Ella y yo recogimos los platos y limpiamos la cocina en silencio, intercambiando comentarios casuales sobre la cena. Finalmente, Elena se despidió diciendo que también se retiraría a descansar. Me sentí aliviada cuando escuché el cierre de la puerta de su habitación. Necesitaba estar sola para procesar todo lo que había ocurrido en esos días, para intentar entender lo que sentía y buscar una manera de seguir adelante. Cuando llegué a la habitación de invitados me cambié a mi ropa de dormir y me tumbé en la cama intentando que la calma de la noche me envolviera. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo distante de los grillos. Cerré los ojos deseando que el sueño me alcanzara pronto, pero mi mente seguía reviviendo cada detalle de los últimos 2 días, cada instante. De repente, un suave golpe en la puerta rompió el silencio. Me incorporé de inmediato con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién es? Logramos, pregunté en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Soy yo, Elena, respondió al otro lado de la puerta. Me quedé paralizada por un instante antes de levantarme y abrir. Ella estaba ahí, con un camisón ligero y el cabello suelto. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos parecían contener algo más, algo que no podía identificar. ¿Puedo entrar? Drenia preguntó. Asentí, incapaz de negarme, y me hice a un lado para dejarla pasar. Se sentó en la pequeña silla junto a la ventana mientras yo volvía a la cama, quedándome sentada en el borde. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Elena rompiera el hielo. Solo quería hablar un poco contigo antes de que te vayas mañana. Ha sido tan bonito tenerte aquí, Carmen. Siempre he admirado lo tranquila y centrada que eres. Me inspiras. Dijo con una sonrisa que parecía genuina. Intenté responder, pero antes de que pudiera decir algo ella continuó. Pero también he notado algo en ti estos días. Una especie de cambio. Como si algo te hubiera inquietado, tal vez emocionado más de lo normal. ¿Me equivoco? Su tono seguía siendo tranquilo, pero sus palabras me hicieron sentir como si un abismo se abriera bajo mis pies. Tragué saliva tratando de encontrar una respuesta que no delatara mi tormento interno. No sé a qué te refieres, Elena. Quizás sea el cansancio o tal vez solo la tranquilidad de la costa. Es un cambio grande respecto a la ciudad. Logré decir aunque mi voz temblaba ligeramente. Elena me observó por un largo instante antes de levantarse de la silla y acercarse a la cama. Se sentó a mi lado tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Carmen, no tienes que ocultarlo. Sé lo que pasa, dijo finalmente bajando a un susurro. La miré confundida y aterrada al mismo tiempo. Sentía que el aire se escapaba de mis pulmones, como si una mano invisible me apretara el pecho. Elena, no sé de qué hablas, respondí aunque mi tono me traicionó. Ella sonrió, una sonrisa que no era de burla, sino de comprensión. Sé que te gustó y te entusiasma la galería. Lo vi en tus ojos desde el primer día. Y sé que te conmueves con las esculturas. Y eso está bien. No tienes que sentirte mal. No te estoy juzgando. De hecho, te entiendo más de lo que crees. Dijo su tono tan calmado que resultaba desconcertante, porque yo también disfruto del proyecto y lo que se está creando. Sus palabras me dejaron aún más anonadada.
La miré buscando algún indicio de que estuviera bromeando, de que esto fuera una cruel malinterpretación, pero sus ojos estaban llenos de sinceridad. Había una tranquilidad en su confesión que me desconcertaba y al mismo tiempo me aterrorizaba. «No quería decírtelo», continuó. «Pero cuando vi cómo lo hacías y te esforzabas, supe que lo sentías también y quería que supieras que no estás sola en esto». El silencio que siguió fue insoportable. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente era un caos, una tormenta de emociones que me dejaba completamente desorientada. Helena se levantó lentamente dejando caer su mano de la mía. «Es tarde. Deberías descansar. Mañana tienes un viaje largo. Solo quería que supieras la verdad antes de irte». Sin más, salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Me quedé ahí sentada en la cama mirando la puerta como si esperara que volviera a entrar, pero no lo hizo. El silencio volvió a envolver la casa, pero esta vez no era reconfortante. Era pesado, sofocante, lleno de preguntas sin respuesta. Sabía que no podría dormir esa noche, ni probablemente las siguientes. Todo lo que creía conocer sobre mi prima, sobre mí misma, había cambiado en un instante.